Esta semana vamos a hablar del calendario, de qué es un calendario, para qué sirve un calendario, diferentes tipos de calendarios, con qué están asociados. Y vos dirás, ¿para qué queremos hablar del calendario, señora? ¿Sabes por qué? Porque toda tu vida es definida por un calendario. ¿Y sabes qué pasa con ese calendario? Un calendario es un libro de cuentas y viene de calendas, que quiere decir primer día del mes. Toda tu vida está definida en función de un calendario. ¿Qué vas a hacer a tal hora? ¿De qué día? ¿En qué momento? ¿De qué año? ¿Qué voy a festejar? ¿A qué hora llevo a los chicos al colegio? ¿A qué hora entro a trabajar? ¿Cuándo salgo? ¿Qué tengo que cumplir en esta determinada etapa? Toda tu vida es un calendario. Bueno, la mía también, ¿qué te puedo decir? De diferente manera, pero igual. ¿Por qué? Porque estamos regidos por un calendario. ¿Y en qué momento fue necesario poner un calendario? Esa es una gran pregunta, porque a partir de ese momento nos convertimos en esclavos del tiempo y del calendario. Y hay diferentes tipos de calendarios, algunos matemáticos, quiere decir que somos esclavos de una cuenta matemática, otros solares y lunares, es decir, un poquitito más energéticos. Te mueves en función del movimiento del Sol y de la Luna, que son de alguna manera energías. Esta es la semana del calendario y vamos a hablar de los calendarios. Y yo me pregunto, ¿los pájaros necesitan saber qué hora es, qué día es, qué temporada? ¿Las flores o los árboles necesitan un calendario para hacer? Ahora tengo que florecer, ahora no. El agua se mueve con un calendario, o por lo menos con una energía, las mareas, por ejemplo. Pero la naturaleza no necesita de un calendario, y si la naturaleza no lo necesita, ¿por qué nosotros sí? ¿Sabes por qué? Porque somos seres gregarios, no es verdad, porque somos seres sociales, porque somos seres que se mueven en conjunto, y el calendario de alguna manera nos fija una organización conjunta, bastante programada y bastante estructurada, pero nos determina organización social. ¿Qué quiere decir esto? Y vos sabés cuándo tenés que pagar la renta por el calendario, sabés cuándo te vence la factura de las tarjetas de crédito por el calendario, cuándo te vence el préstamo o la cuota, o cuándo es el horario de llevar a los chicos al colegio, o de cumplir una tarea, o de levantarte, o de acostarte, o de salir, o de festejar. Si hoy es lunes empieza la tarea, si hoy es viernes nos divertimos, y si es sábado y domingo teóricamente descansamos o nos entretenemos. ¿Te das cuenta? Tu vida, nuestra vida, la vida de la humanidad es un calendario. ¿Pero qué calendario? El calendario tiene la única finalidad de organizar tu actividad comercial o social, tu actividad religiosa y tu actividad laboral. Dicen que hay tres cosas de las que nunca hay que hablar: política, religión y fútbol. Yo le agregaría economía también, pero ponele. Fíjate que todas esas, política, religión y fútbol, están organizados por el calendario. Entonces, hablar del calendario es básico para hablar de la programación que nosotros tenemos y de cómo nos fuimos adoptando o acomodando socialmente, internacionalmente, donde figura o utilizamos el calendario gregoriano, a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué usamos el calendario gregoriano si hay un calendario hebreo, si hay un calendario chino, si hay un calendario musulmán, si hay un calendario maya sincronizado con el sol y la luna? Porque ¿quién manda en este planeta? El calendario gregoriano. ¿Y quién es Gregorio? Ya vamos a hablar de eso, porque del primer tema que te quiero hablar es del calendario gregoriano. Pero para eso vamos a empezar a analizar para qué necesitamos un calendario. Ya dijimos, para estructurarnos de alguna manera. ¿Y cómo hacemos para armar un calendario? Esto fue evolucionando de diferentes maneras. Primero se dijo, armar un calendario es una división arbitraria. Vamos a poner días, horas, días, meses y años. ¿Y cómo hacemos? Esto viene de hace mucho. Entonces empezaron a mirar el cielo y arbitrariamente, cuando empezaron a mirar el cielo, dijeron: ah, mirá qué interesante, esto está siempre ahí, y esto está siempre ahí, y esto tiene forma de no sé qué, y esto tiene forma de no sé cuánto, y esto pasa siempre por acá. Pero no fue para todos igual. Nosotros no nacimos con el calendario gregoriano. Quiere decir que no nacimos
organizados, estructurados y matematizados, vamos a decir así, por la Iglesia Católica. No, porque nosotros como humanidad existimos mucho antes de eso, ponele. Y si la historia es lo que cuentan, y si la historia es verdadera, ponele, vamos a tomar un montón de supuestos hoy en los cuales yo quiero decirte que no creo bajo ningún punto de vista, pero como los venimos repitiendo, así se fue organizando el holograma en el que vivimos, a fuerza de repetición. Entonces, como lo repetimos tantas veces, lo creímos, y como lo creímos, lo creamos, hasta que lo dejemos de creer y creamos en otras cosas. Mientras tanto, el calendario es lo que nos rige. Y mira, yo te voy a contar, la historia de los calendarios es cuando las comunidades empezaron a querer poner orden. Calendario, orden. Y empezaron por la religión, por la agricultura y también por los periodos de caza. Quiere decir que los primeros calendarios que se conocen son de 35.000 años atrás, en la era del Paleolítico. Y eran calendarios de plenilunio. ¿Qué quiere decir? Que se medían en función de la luna llena. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque hay trazos en piedra. Pero también hay otro calendario que era el de Stonehenge, que lo que mide es la salida y la puesta de la luna, y también los solsticios. Estos eran otros tipos de calendarios. Hay calendarios que son más por mirar la luna llena y cómo se va moviendo, y otros fueron armando figuras para medirlo, relojes calendarios o calendario en forma de reloj. Te das cuenta que desde el inicio de la historia de la humanidad fue necesario empezar a medir el tiempo. ¿Para qué? Para organizarnos. Hay un chiste que dice, bien argentino, organicémonos, pero no te lo voy a contar porque, aunque viene al caso, no corresponde. Te lo dejo como inquietud. Los calendarios más antiguos, después de los del Paleolítico, que tenemos vestigios y algunos monumentos que nos cuentan historias de medición del tiempo, los más antiguos en la medición del tiempo son hace 5.000 años en el Tigris y el Éufrates, que tenían los calendarios lunares sumerios. Ellos medían 30 días de 12 horas y separaban las horas en diurnas y nocturnas. Funcionaban en función de la luna llena y tenían un año lunar de 360 días divididos en 12 meses. Fíjate, estos calendarios babilónicos y sumerios son los más parecidos a los calendarios que tenemos. Pero después parece que los babilónicos eran bastante astronómicos, son los que empezaron a medir o a mirar para arriba. Y empezaron a darse cuenta que el Sol hacía un recorrido por lo que ellos llamaron las constelaciones. Esto viene de la historia de los griegos de 270 años antes de Cristo. Y en Babilonia, Nabucodonosor es el que estableció que hay 12 constelaciones, entonces 12 lunaciones. Y dividieron la rueda celeste, la bóveda celeste, por necesidades agrícolas, por los viajes, por las religiones. Si estamos organizados en función de un calendario, hay algunas preguntas que yo tengo. ¿Por qué los calendarios, por tradición, comienzan en el equinoccio, ya sea el de otoño o el de primavera? ¿Y por qué el calendario gregoriano empieza el 1 de enero de cada año? ¿Por qué tenemos días de 7? ¿Por qué tenemos 7 días? ¿Y por qué tenemos 12 meses? ¿De dónde lo sacaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué cuando miran el cielo son 12 constelaciones y no más o menos? Todas estas son las preguntas que a mí se me mueven cuando hablamos del calendario y del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos regulados y estructurados en función de ese calendario. Toda nuestra vida está organizada en función de ese calendario. Es más, lo utilizamos para festejar el cumpleaños, los nacimientos, las fechas patrias, las fechas de los fallecimientos, de los nacimientos, de todo. Entonces, algo debe querer decir, porque si no, nos estamos estructurando y organizando en función de qué y para qué. ¿Para qué estamos programados? Bueno, esto es lo que quiero descifrar. 2 milenios antes de Cristo quedó normalizado el calendario babilónico. Es un calendario que comienza en primavera o en otoño, depende de las tradiciones. Empieza en el equinoccio. ¿Por qué en el equinoccio? Ya nos vamos a enterar. Y dijeron, van a ser 12 meses lunares
que se tienen en cuenta o comienzan con la luna nueva. El primer día de la luna nueva, ahí comienza el mes. Y después tomaron un año calendario que es en función del movimiento del Sol. Como el movimiento del Sol y el movimiento de la luna eran diferentes, entre medio insertaban algún mes más cortito. ¿Para qué? Para equilibrar el calendario lunar al calendario solar. Por ejemplo, como pasa en el calendario hebreo, es un calendario lunisolar porque viene de ahí de la Mesopotamia, y cada X tiempo inserta un mes más en el mes de febrero, que es el mes de Adar II, para que les calce la lunación con el año. Por eso Pesaj y Semana Santa se van separando, porque los calendarios se van disociando. Es un mes extra que le ponen. ¿Y sabes por qué? Por el ciclo metónico. Pero ahora te voy a contar qué son estos 3 ciclos diferentes que funcionan al trabajar con un calendario solar y lunar. Voy a contarte ahora de 3 ciclos específicos que son números sumamente importantes: 19, 28 y 33. Ahora vas a entender por qué la importancia del 33. 33 vértebras, los 33 años de la vida de Jesús, los 33 grados en la masonería. Pero ¿de dónde salió el 33? ¿Qué tiene de importante el 33? Ahora vas a ver. Primero vamos a hablar del ciclo metónico, que es un ciclo de 19 años. Lo descubrió un ateniense, Metón, 432 años antes de Cristo. ¿Y qué es? El ciclo de las fases lunares, que es lo que define el mes lunar, coincide con el año solar. Cada 19 años, un año lunar coincide con un año solar. Cada 19 años, año lunar coincide con año solar. El primer ciclo es de 19 años. El segundo ciclo es de 28 años. ¿Qué quiere decir? La luna tarda 354 días en hacer su movimiento. Un año lunar es de 354 días. Un año solar es de 365 días. Quiere decir que cada 28 años el calendario es el mismo. Vos podés agarrar el calendario. Viste que a veces cuando empieza el año, vos no podés usar el calendario del año anterior porque los días son distintos. Entonces tenés que tirar a la miércoles todo el almanaque del año anterior y usar uno nuevo. ¿Por qué? Porque solo cada 28 años el calendario se repite, por el año solar y el año lunar. Entonces, ahora que estamos en el 2024, tenemos exactamente el mismo calendario que en el año 1996. Anda a ver qué pasó en tu vida en 1996, porque en el 2024 el calendario es exactamente el mismo. Si yo estuviera mirando la serie Dark, diría, va a volver a pasar, va a volver a pasar. No, porque no funciona según el calendario almanaque, que acordate que es matemático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un calendario gregoriano matemático. No importa. Vamos a ver el ciclo cada 33 años, que acá sí, si ves Dark, va a volver a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Si nosotros tomamos la Tierra y su rotación alrededor del Sol, y a su vez tomamos la Luna y su rotación alrededor de la Tierra, cada 33 años se vuelven a encontrar. Cada 33 años va a volver a pasar. Va a volver a pasar cada 33 años. Por eso tus 33 son tan importantes. Cada 33 años el Sol y la Luna se encuentran. ¿Qué quiere decir esto, señora? Acordate que el Sol es la representación de tu consciente y la Luna es la representación de tu inconsciente. Cada 33 años tu inconsciente vuelve a estar unido a tu consciente en el mismo lugar de tu momento de nacimiento. Quiere decir que cada 33 años volvés a nacer. Jódeme. Entonces no quiere decir que el renacimiento de Jesús, la muerte y la resurrección cada 33 años tiene que ver con el calendario solar y lunar y la posición de la luna y el sol y el consciente y el inconsciente. Sí, todo lo demás es relato. Ya llegamos a establecer el punto que los calendarios se armaron para organizar nuestra vida y para programarnos, aunque dicen que es para hacer nuestra vida más fácil. Ponele, pero ahora tenemos que saber por qué son de 12 días, de 12 meses, y por qué dentro de los 12 meses
7 días. ¿Y por qué días? Horas diurnas y horas nocturnas. Lo de horas diurnas y nocturnas es muy fácil porque en el día 4, según la Torá, Dios creó, todo lo creó por dualidad, pero en el día 4 creó las luminarias. Luminarias, no sé, la luna no tiene luz, ¿no? Viene de la luz del sol, pero ponele, las luminarias en el día 4. Y dijo, este va a definir el día y esta va a definir la noche. Entonces es fácil, en un día tenemos día y tenemos noche. ¿Y cuántas horas? La misma que los años. ¿Y por qué? ¿Viste cuando estás en la edad de los por qué? A mí me encanta la edad de los por qué, porque es la que te saca de la programación. Entonces, empecemos por qué 12 meses. Nosotros sabemos que más allá de los primeros calendarios fueron los babilónicos los primeros astrólogos y astrónomos de la historia, y ellos fueron los primeros que calcularon la rotación de la Tierra alrededor del Sol en 365 días, pero antes eran de 360. Y si dijeron un año solar dura 360 días y un año lunar, un mes lunar dura 30 días, ¿cómo hacemos para sacar cuántos meses tiene un año? Bueno, la matemática de Pitágoras, 360 dividido 30, 29,5 que era el mes lunar. Y les da 12. Ah, dijeron, entonces tenemos en un año solar, entran más o menos 12 meses lunares. Me hago unos lío con el sol, la luna, los meses, los días, los años. Sí, en un año solar entran 12 meses lunares. Esta parte fue fácil, lo difícil después fue ponerle los nombres. Pero como cada sociedad tenía o cada tradición tenía sus diferentes dioses, fueron encontrando diferentes nombres, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los calendarios. Lo interesante es que 360 dividido 30 da 12, entonces ya sabemos que tenemos 12 meses. En el calendario hebreo los 12 meses son las 12 letras y los 12 signos del zodíaco. Pero ponele, ya nos vamos a meter ahí. Pero ¿y por qué 7? ¿Por qué 7? Porque los babilónicos que miraban el cielo dijeron, ¡ay! Hay 7 planetas y a esos 7 planetas nosotros los vamos a mencionar de esta manera. Entonces dividamos cada uno de esos 12 meses lunares en 7 días cada uno y cada día en día y noche. Y así salieron los 7 días. En el calendario hebreo hay 7 letras dobles. El calendario hebreo está formado por 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. Muy interesante, ¿no? 12, 7, día, noche. Bueno, pero esto es empezar a conocer un montón de información para que no te metan más el verso, ni el perro, ni el calendario. Entonces, ¿por qué los 7 días? Lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y Sunday o domingo por el Sol. Entonces ahí tenés los 7 días por los 7 planetas. Pero escuchame una cosa, ¿y Urano, Neptuno y Plutón? No, mi amor, cuando se armó el calendario, Urano, Neptuno y Plutón no eran ni siquiera un sueño. Bienvenidos. Ahora viene el punto en por qué el calendario empieza el 1 de enero, gregoriano, si todos los demás empiezan en los equinoccios. Bueno, el del 1 de enero sería el primer calendario que empieza en el solsticio, claro, porque a la Iglesia Católica se le cantó y hace lo que quiere para desestructurarnos energéticamente. No, no es verdad. O tal vez sí. El mes de enero o el calendario gregoriano empieza en el mes de enero gracias al primer calendario que lo antecede al calendario gregoriano, que es el calendario juliano. ¿Y sabes de dónde viene? De 2000 años atrás, por Julio César. El calendario gregoriano se lo debemos a Julio César como calendario juliano, que dijo, bueno, vamos a empezarlo el 1 de enero. ¿Por qué? Porque el 1 de enero está destinado al dios Jano. El dios Jano es el dios de las dos caras, que mira para allá y mira para allá.
Jano, que también es Dionisio, pero eso es otra historia. El dios Jano mira para los dos lados, mira para adelante y mira para atrás. Y es el dios de los inicios y de los finales. Y mira para el inicio y para el fin. Y dijeron, como Jano es el dios de los inicios y de los finales, vamos a llamarlo 1 de enero. Y vamos a enero como, te lo voy a leer porque es como difícil, Januarius, January, ¿no? En inglés, ¿sí? Acá le decimos enero, ponele. January, ¿no? Jano, el dios de las dos caras, es el dios del inicio. Y además está muy cerca del final o del solsticio. Pero la igualdad del sol, la luna, no importa, vamos a empezarlo acá porque se me canta y yo soy Julio César y hago lo que quiero. Bueno, ahí lo tenés. Por eso empieza el 1 de enero. ¿Todos los calendarios empiezan el 1 de enero? No, no. El calendario hebreo tiene otros inicios que tuvo como una transformación. El calendario chino tiene otros inicios. Te cae en cualquier momento el calendario chino. Y además representa animales. El calendario musulmán cae también en otros momentos. El calendario del sincronario maya, no sé, terminó el 21 de diciembre del 2012. No, no es verdad, sigue contándose. Bueno, tiene otros inicios. Cada calendario, como cada configuración, tiene una fecha de inicio distinta. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros queremos ser todos iguales, ¿cómo habríamos de ser todos iguales si cada uno de nosotros está configurado con un calendario diferente? Hay una sola cosa que tenemos configurada de la misma manera. Hasta ahora te vengo hablando de los calendarios externos, pero también te voy a hablar del calendario interno, porque la semana que viene vamos a hablar de energías y energéticamente nosotros tenemos un calendario interno que se llama el horario de nuestros órganos, pero también el ritmo circadiano. Entonces, todos nosotros tenemos, más allá de cualquier calendario externo que nos quiera programar, un calendario interno que es total, completa, absolutamente individual. Vamos a hablar ahora del calendario hebreo. Como ya sabemos, el calendario hebreo es una derivación de la Mesopotamia, viene de los babilónicos y es un calendario solar y lunar. ¿Qué quiere decir? Que toma para los meses la luna y para el año el sol. Pero está configurado en función de la luna, no es un calendario matemático como el gregoriano. Nosotros tenemos meses lunares, entonces en un año solar entran 12 meses lunares de cada 29,5 días, pero le queda un poquito. ¿Y dónde ponemos ese poquito? El calendario hebreo está configurado en función de el inicio del año para que cuadre con Pesaj, que es la salida de la esclavitud en Egipto. Así por lo menos estaba configurado. Entonces, ¿dónde vamos a calzar esos meses que nos faltan para que Pesaj caiga siempre en primavera? Y lo vamos a calzar antes de Pesaj. ¿Y cuándo es Pesaj? En el mes de Nisan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos un mes, el mes de Adar. Adar 1, que es el mes de Piscis, Adar 1 y Adar 2. Cada inicio de mes hebreo se llama Rosh Hodesh, que quiere decir cabeza de mes. ¿Y cuándo cae? En la luna nueva de cada uno de los meses. Y cada año, ¿cuándo empieza? Bueno, usualmente empezaba en Nisan, pero ahora empieza en Tishrei, que es el mes de Aries, de Libra. Usualmente andaba en Aries y ahora, ya te voy a contar, empieza en el mes de Libra. Tengo el Rosh Hashanah, que es la cabeza de año, y el Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes. Hay una cosa muy interesante en el calendario hebreo, que es lo que se hace llamar, mira, te lo voy a leer, Sod Aibur. Sod quiere decir secreto, y Aibur dice, es el secreto de la intercalación. El secreto de la intercalación, cuando intercalamos ese mes. Cada 19 años se necesita un año bisiesto. Mira esto qué interesante. Y en el calendario hebreo, para que el lunar sea acorde con el solar que ocurre cada 19 años,
tienen que agregar un mes más, pero no alcanza con agregar un mes más cada 19 años, hay que agregarlo 7 veces. Y este es el Sod Aibur, al cual no me voy a referir, y es el secreto de la intercalación, 7 veces. Acordate que el alfabeto hebreo tiene 3 letras madre, 7 letras doble y 12 letras simples. 7 letras que son los 7 planetas, los 7 días de la semana, y 12 letras que son los 12 signos, los 12 meses del año. Muy interesante. El Pentateuco dice que el inicio del año es en el primer mes es en Nisan, que es la conmemoración de la salida de la esclavitud. Pero luego Hillel II, en el año 359 de la era cristiana, se reúne en Roma con el Sanedrín, o el Sanedrín se reúne con Roma, y establecen que van a empezar transforman el inicio del año de Aries, del mes de Aries al mes de Libra, siempre en el equinoccio. Y siempre tiene que caer Pesaj en la primavera del mes de Nisan, bien digo, porque es el festejo y la conmemoración de la salida de la esclavitud de Egipto. Pasan cosas muy interesantes con el calendario. Veníamos hablando algunas cositas cuando hablamos de Semana Santa, pero te quiero hablar del calendario gregoriano. El calendario gregoriano, y esto quiero decirte que podría ser casualidad, aunque desde que hago constelaciones yo comprendí que las casualidades no existen, que todo es campo, y el campo responde a un montón de leyes que como no las conocemos las llamamos casualidad. Pero ponele que ahora empezar a salir de la programación nos hace comprender la historia de la casualidad. El calendario gregoriano surgió en 1582 por iniciativa del Papa Gregorio XIII y en realidad es un calendario solar que incluye un año bisiesto cada 4 años, en febrero. ¿Sabes por qué? Y claro, para ajustar las Pascuas. Y viene este calendario gregoriano del calendario juliano, que ya te contaba yo, de Julio César y toda la historia. El calendario juliano es un calendario matemático que cree que el Sol tarda 325 días, o la Tierra tarda 325 días en dar una vuelta al Sol, entonces divide 325 dividido 12 y le agrega 3 días bisiestos cada 400 años y le da más o menos. Lo interesante es que este calendario, el juliano, se empezó a usar en el año 45 después de Cristo. 45 después de Cristo quiere decir que Jesús ya había pasado con sus 33 años, si los cálculos funcionan y si la historia es cierta. Pero ¿sabes quién es el primer antecesor de un calendario solar? Egipto. Hace 15.000 años Egipto ya usaba un calendario solar, solamente solar. Solamente solar. ¿Te acordás de Akenatón, Atón, Ra? Bueno, calendario solar Egipto. ¿Te acordás que los hebreos festejan Pesaj como la salida de la esclavitud de Egipto y utilizan un calendario lunar, solar lunar? Bueno, la iglesia utiliza un calendario solar, matemático, que tiene que ver con, se ajustó por el Papa Gregorio XIII para ajustarlo a la Pascua, para que la Pascua siempre quede el primer domingo después de luna llena, de la luna llena posterior al equinoccio de marzo. Cualquier similitud con acontecimientos que quieran programarnos no es pura consecuencia o pura casualidad. ¿Sabés quiénes son los únicos, que de eso tenemos que hablar un día? ¿Sabés quiénes son los únicos que continúan con el calendario juliano? Los bereberes del Magreb. De acá tenemos que hablar. Yo te lo garantizo que de esto tenemos que hablar. Pero no va a ser hoy el día en que hablemos de esto. Me toca hablarte ahora del calendario musulmán. Me resulta muy interesante porque una vez que yo fui a Egipto, sí, una vez, fui solo una vez a Egipto y me tocó llegar justo en el Ramadán. Entonces yo no entendía por qué no había nadie. Tampoco entendía por qué estando en Egipto, que yo esperaba encontrar a los faraones y a los egipcios, escuchaba hablar en árabe y los cantos en árabes por los altoparlantes. Pero bueno, caí justo en un Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es el mes sagrado del calendario islámico y se conmemora la primera revelación de Mahoma.
¿Cuándo es? Es un mes entero, el mes del Ramadán. Es el 9º mes, que es el mes del ayuno. Y empieza de la luna creciente a la luna creciente. Dura entre 29 y 30 días. El 9º mes es el mes sagrado de Ramadán, que conmemora la primera revelación de Mahoma. El calendario islámico es solamente lunar. Y en la mayor parte de los países islámicos utilizan el calendario gregoriano para las actividades civiles. Es un calendario que se divide en ciclos lunares, porque es solamente lunar. Mirá qué interesante, de luna creciente a luna creciente, y es solamente lunar. Ciclos de 30 años divididos en 360 lunaciones, porque conservan la tradición sumeria. 12 meses lunares, 19 años tienen días de 350 días y 11 años tienen días de 355 días. 19 años, acordate por qué los 19 años. Y le llaman a los de 19 años de 354 días años simples, 6 meses de 30 días y 6 meses de 29 días. En realidad, este se empezó a implementar en el año 662 con la huida de Mahoma desde la Meca a Medina. ¿Te das cuenta cómo depende la tradición en la cual estés inmerso? Es el calendario que estás usando, pero para sincronizar tu energía, por lo menos en las tradiciones familiares. Sin embargo, comercialmente y civilmente, la mayor parte del mundo utiliza el calendario gregoriano, que es el calendario de la iglesia, que viene solar de los egipcios. No tengo más que agregar. Las particularidades del calendario chino. El calendario chino es lunisolar. Tiene meses lunares, la luna nueva es el día 1 y la luna llena es el día 15. 12 meses lunares, se añaden 7 meses en 19 años y el día comienza a la medianoche. ¿A qué te recuerda? No, el día comienza con la salida de la primera estrella. ¿Pero no te recuerda algún calendario? Sí, a mí me recuerda muchísimo el calendario hebreo. Entonces no voy a entrar muy en detalle porque sería entrar en chino, ¿no? En un calendario chino. Hay una cosa que me resulta muy interesante. Antes del primer milenio, antes de Jesucristo, se dividió el calendario en 5 ciclos de 12 meses regidos por los animales. Pasé la hoja por acá adelante. Sí, porque algunas cosas me las anoto, porque, por ejemplo, el calendario chino no tenía la menor idea, el calendario islámico tampoco, el calendario gregoriano sí, el calendario hebreo también, pero hay algunas otras particularidades que fui chusmeando, te diría, o husmeando, ¿no? O bueno, no me salen otras palabras. Los animales son los del calendario chino. La rata. Vos sos Escorpio, no, soy rata. Ay, qué feo sonó eso. Y además hay elementos, están los 5 elementos chinos. Entonces puede ser rata de metal, rata de madera. Buey, soy un buey de madera. Tigre, liebre, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. ¿Y vos qué sos? Cerdo. Ay, tremendo, tremendo. Pero viste que a mí me gustaba ver en algún momento, acá tenemos a Ludovica Esquirru, que es especialista en el calendario chino. Es muy gracioso a veces verla. Pero viste que a veces vos tenés un compañero, yo por ejemplo, esto que voy a decir suena a una confesión, pero te juro que no, es simplemente el calendario chino. Yo soy gato. En realidad acá está puesto como liebre, ¿no? Que no sé qué es peor, si un gato o una liebre. Yo soy gato, pero tuve un novio perro. Entonces nos peleábamos como perro y gato. ¿Y qué era? Era fácil echarle la culpa al calendario chino. No. Bueno, no importa. Esto es lo que te quería contar de todos los calendarios. Me queda solamente hablarte del sincronario maya. El sincronario maya para mí es uno de los calendarios más perfectos organizados en función de las energías. Y te voy a recomendar, no voy a hablar del sincronario maya, porque sería una falta de respeto al trabajo de José Argüelles cuando habló de todo su desarrollo respecto del sincronario maya y el calendario maya. Así que yo te sugiero, si te interesa, que vayas a buscar los kin, la asociación solar, la asociación lunar, cómo se sincroniza tu energía. Es uno de los calendarios más perfectos en función de la administración de la energía. Por eso no lo usamos. Bienvenidos, muchas gracias.